Imagina esto, una puerta sellada durante más de 3.000 años. Un pasillo oscuro, cubierto de polvo, que no ha sido tocado por ningún ser humano desde la antigüedad. Y al final, una cámara repleta de tesoros de oro macizo, objetos sagrados, y un silencio que parece contener siglos de secretos. El 26 de noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter rompió ese silencio. Y con ello, dicen algunos, liberó una maldición. Lo que parecía el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos, la tumba intacta del faraón Tutankamón, rápidamente se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo XX. Porque poco después de que la tumba fuera abierta, empezaron a suceder cosas extrañas. Muy extrañas. Personas involucradas en la expedición comenzaron a morir de formas tan inesperadas como inquietantes. Una tras otra. Y la pregunta empezó a rondar en el aire. ¿Fue todo una coincidencia o algo más? En una de las paredes de la tumba, una inscripción advertía: la muerte alcanzará a quien perturbe la paz del faraón. Muchos pensaron que era una amenaza ceremonial sin importancia, pero con cada nuevo fallecimiento, esa frase parecía transformarse en una profecía cumplida. Lo que vino después fue una tormenta mediática. Periódicos, investigadores, escritores y hasta médiums comenzaron a hablar de la maldición de Tutankamón. Se escribieron libros, se rodaron películas. La arqueología se convirtió, de pronto, en terreno de lo paranormal. ¿Era posible que un antiguo faraón estuviera vengándose desde el más allá? Y si crees que esta historia es única, espera, porque décadas más tarde, en el corazón de Europa, otro equipo de científicos decidió abrir una tumba real, la del rey Casimiro IV de Polonia. ¿El resultado? Una cadena de muertes casi idéntica. De nuevo, la ciencia se vio enfrentada a un misterio que parecía más propio de una leyenda oscura que de un laboratorio. Pero, ¿y si todo esto tuviera una explicación más lógica? ¿Y si la maldición no fuera una venganza del más allá, sino algo que vive aquí, con nosotros, en el mundo físico? Hay quienes creen que lo que mató a todos aquellos involucrados en estas excavaciones no fue una fuerza sobrenatural, sino algo mucho más real, y quizás más aterrador: microorganismos antiguos, esperando pacientemente durante siglos para despertar. En este video, vamos a adentrarnos en una historia donde la arqueología, la ciencia y lo inexplicable se cruzan. Una historia que pone a prueba nuestra comprensión del pasado y de la muerte. ¿Fue Tutankamón una víctima de la historia, o su último vengador? ¿Estamos frente a un caso de superstición colectiva, o ante uno de los ejemplos más siniestros de la biología en acción? Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es solo un relato de tumbas antiguas. Es una exploración del miedo, del mito y de lo que ocurre cuando la ciencia toca lo sagrado. 1. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Todo comenzó con una obsesión. A principios del siglo XX, Egipto era un hervidero de arqueólogos, aventureros y saqueadores modernos que recorrían el Valle de los Reyes con la esperanza de encontrar alguna tumba intacta. Muchos lo consideraban un sueño imposible. A esas alturas, después de décadas de excavaciones, se creía que ya no quedaba nada por descubrir. Pero Howard Carter no pensaba igual. Carter, un egiptólogo británico de carácter obstinado y mirada penetrante, estaba convencido de que aún quedaba algo oculto bajo la arena: la tumba de un faraón casi olvidado, Tutankamón, un joven rey que gobernó brevemente en el siglo XIV a.C. y cuya historia había sido borrada casi por completo de los registros oficiales. Carter tenía una corazonada y también el apoyo económico de un aristócrata inglés, Lord Carnarvon. Durante 5 años, la expedición buscó sin éxito. La tensión crecía y la presión financiera también. Carnarvon estuvo a punto de cancelar el proyecto, pero Carter le pidió una última temporada. Y fue entonces, en noviembre de 1922, cuando ocurrió el milagro. El equipo localizó unos escalones ocultos bajo los escombros cercanos a la tumba de Ramsés V. Al final de esa escalera, había una puerta sellada con los sellos intactos de la necrópolis real. Carter entendió de inmediato que podía estar ante el hallazgo más importante de su vida. Envió un telegrama a Carnarvon con una frase que pasaría a la historia: finalmente he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con los sellos intactos. Reabriré para su llegada. Cuando Carnarvon llegó a Egipto, el 26 de noviembre, los dos hombres abrieron cuidadosamente la entrada. Carter hizo una pequeña perforación, introdujo una vela, y entonces, contuvo el aliento. A través del hueco pudo ver una sala repleta de objetos dorados, intactos, brillando bajo la luz tenue. ¿Puede ver algo?, preguntó Carnarvon. Carter respondió con una de las frases más célebres de la historia de la arqueología: sí, cosas maravillosas. Habían encontrado la tumba de Tutankamón.
A diferencia de casi todas las tumbas reales, que habían sido saqueadas siglos antes, esta permanecía prácticamente intacta. Era un tesoro congelado en el tiempo. Más de 5,000 objetos desde tronos hasta carros, joyas, estatuas y hasta comida estaban distribuidos por sus cámaras. El mundo entero quedó fascinado. Pero el mayor tesoro aún no había sido revelado. Porque detrás de una pared sellada, custodiada por 2 estatuas funerarias, aguardaba la cámara funeraria. Allí, en el centro, un ataúd macizo. Carter sabía que estaba a punto de mirar los ojos vacíos de un faraón que había estado dormido durante más de 3 milenios. Cuando abrió el sarcófago, el rostro que apareció cubierto por una máscara de oro no era solo el de un rey antiguo, era el inicio de una leyenda que, para algunos, jamás debió ser desenterrada. 2. La inscripción de advertencia. Entre los muchos elementos que rodearon el hallazgo de la tumba de Tutankamón, hay uno que sembró una sombra duradera de inquietud. No fue una estatua, ni un amuleto, ni siquiera una maldición oficial registrada en algún texto sagrado. Fue una simple frase, una advertencia grabada de forma discreta cerca de la entrada sellada de la cámara funeraria. Aquella inscripción decía: la muerte alcanzará con sus alas a aquel que ose perturbar el descanso del faraón. A primera vista, parecía una fórmula ritual común en el contexto del antiguo Egipto. Los egipcios creían fervientemente en la vida después de la muerte, y protegían sus tumbas con conjuros, sellos mágicos y amenazas dirigidas a quienes intentaran profanar el reposo eterno del difunto. Pero en este caso, la frase pareció resonar con una fuerza particular, sobre todo por lo que ocurrió después. Cuando Howard Carter y Lord Carnarvon accedieron a la cámara del faraón, el hallazgo fue tan colosal que nadie se detuvo a pensar demasiado en esa advertencia. Era solo una frase más, un detalle entre miles. Nadie quería perder tiempo con supersticiones. La ciencia y la arqueología estaban en su edad dorada, y el espíritu racionalista de Occidente no estaba dispuesto a ceder terreno al misterio. Al menos, no todavía. Sin embargo, algunos trabajadores locales sí prestaron atención. Los egipcios que ayudaban en las excavaciones conocían la tradición oral de su cultura ancestral. Y aunque muchos de ellos no podían leer jeroglíficos, sabían que esas inscripciones no eran casuales. Para ellos, esa advertencia no debía ser ignorada. Algunos incluso renunciaron al trabajo por temor a despertar una fuerza más allá de la comprensión humana. En la prensa, la frase cobró vida propia. Los periódicos británicos y estadounidenses empezaron a referirse a ella como la maldición del faraón. Los periodistas, fascinados por el exotismo de Egipto y la muerte repentina del propio Lord Carnarvon meses después de la apertura, tomaron esa inscripción y la convirtieron en el símbolo de una narrativa que atraparía al mundo entero. Lo más inquietante es que, aunque no existen pruebas concluyentes de que la inscripción estuviera colocada directamente en la entrada de la cámara funeraria, algunos expertos afirman que podría haber estado en un objeto u ornamento decorativo. Su leyenda se propagó con fuerza irrefrenable. Lo que era una advertencia genérica se transformó en un presagio siniestro. Ya fuera una amenaza escrita por los antiguos o una construcción posterior alimentada por el morbo contemporáneo, esa frase marcó el inicio de un fenómeno mediático que desdibujó los límites entre historia y mito. Y así, lo que debía ser un descubrimiento arqueológico sin precedentes, comenzó a teñirse de miedo, porque a partir de entonces, la pregunta ya no era si habían encontrado un tesoro. La pregunta era si habían desatado algo que llevaba dormido más de 3000 años. 3. Las muertes misteriosas. Tras la apertura el 26 de noviembre de 1922, Howard Carter, con la mirada fija y las manos temblorosas, abrió la cámara funeraria de Tutankamón. Lo que encontró fue una visión casi mítica, un ataúd dorado, rodeado de tesoros impensables, y en su interior, el cuerpo momificado de un joven faraón envuelto en una máscara de oro que parecía desafiar al tiempo. El mundo celebró el hallazgo como uno de los mayores logros de la arqueología moderna, pero la euforia duró poco. Apenas unos meses después, la muerte comenzó a rodear a quienes habían participado en el descubrimiento. El primero fue Lord Carnarvon, el aristócrata británico que financió la expedición. En abril de 1923, tan solo 5 meses después de abrir la tumba, murió en El Cairo. La causa oficial fue una septicemia provocada por una infección en la mejilla, una herida aparentemente insignificante causada mientras se afeitaba. Pero lo que inquietó a muchos fue que la infección se localizó exactamente en el mismo lugar donde la momia de Tutankamón tenía una antigua cicatriz. El evento desató una oleada de rumores. ¿Era solo una coincidencia o una advertencia cumplida? La idea de la maldición del faraón comenzó a cobrar forma en la prensa internacional. Y no terminó allí. El medio hermano de Carnarvon, Aubrey Herbert, murió poco después por complicaciones de salud relacionadas con una infección en la sangre. Archibald Douglas Reid,
encargado de hacer las radiografías del cuerpo momificado, fue hallado muerto antes de poder analizarlas. Arthur Mace, miembro clave del equipo de Carter, falleció en circunstancias extrañas en El Cairo. El magnate George Haygold, quien visitó la tumba brevemente, murió de neumonía poco después. Incluso la esposa de Lord Carnarvon falleció tras una picadura de insecto. En total, más de 20 muertes fueron asociadas a personas que participaron directa o indirectamente en la apertura de la tumba. Aunque Howard Carter, el descubridor principal, vivió hasta 1939, otros a su alrededor no corrieron con la misma suerte. La suma de fallecimientos, muchas veces repentinos o inexplicables, avivó la creencia de que Tutankamón estaba vengándose de quienes habían perturbado su descanso. La lista crecía, y con cada nuevo nombre, el misterio se profundizaba. ¿Era una simple sucesión de desgracias o un patrón maldito? La historia se transformó en leyenda, y los medios la alimentaron con entusiasmo. Los titulares hablaban de la maldición de la momia como si se tratara de una novela de terror hecha realidad. La gente comenzó a creer que la tumba estaba protegida por fuerzas invisibles, antiguas y mortales. Algunos incluso aseguraban que Carter, aunque escéptico, empezó a dudar cuando las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Así, el hallazgo de Tutankamón, que debía ser un símbolo de triunfo arqueológico, quedó envuelto en una atmósfera de muerte y misterio que aún hoy sigue sembrando preguntas. ¿Realmente murieron por casualidad o hubo algo más? 4. El impacto mediático y cultural. Apenas unas semanas después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, los periódicos de todo el mundo ya estaban llenando sus portadas con titulares sensacionalistas. Lo que comenzó como una de las mayores hazañas arqueológicas del siglo XX pronto se transformó en un fenómeno cultural, en parte gracias a una figura inesperada, la prensa sensacionalista. Las muertes vinculadas al hallazgo alimentaron la imaginación colectiva. La maldición del faraón ha despertado, exclamaban los diarios británicos. Muertes misteriosas persiguen a los profanadores de la tumba, decían los titulares en América. La historia tenía todos los ingredientes para atrapar a la audiencia: un faraón milenario, una inscripción amenazante, tesoros dorados y una serie de muertes extrañas. El misterio egipcio ya no era solo una historia arqueológica, era una historia de horror, una que viajaba de boca en boca y encendía la fascinación de millones. El impacto fue tal que incluso Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes y médico de formación, fue uno de los primeros personajes públicos en sugerir que las muertes podrían estar relacionadas con fuerzas sobrenaturales. Según él, se trataba de elementales invocados por los antiguos sacerdotes egipcios para proteger la tumba. Con esas declaraciones, el mito cruzó definitivamente la línea entre ciencia y lo oculto. Hollywood no tardó en tomar nota. Años después, nacieron películas como La momia 1932, que recogieron la esencia de la maldición y la convirtieron en un género en sí mismo. La figura de la momia vengativa se arraigó profundamente en la cultura popular, y hasta hoy sigue siendo un recurso habitual en el cine, la televisión, la literatura e incluso los videojuegos. En Egipto, el impacto fue más complejo. Por un lado, el hallazgo reforzó el orgullo nacional sobre su legado histórico y atrajo una atención turística sin precedentes. Pero, por otro lado, también dio lugar a una imagen exótica y a veces estereotipada del antiguo Egipto como una tierra de enigmas, maldiciones y magia negra. Incluso los guías turísticos comenzaron a narrar leyendas relacionadas con la tumba de Tutankamón como parte del recorrido por el Valle de los Reyes. A nivel internacional, la figura de Tutankamón se convirtió en un ícono, y su imagen dorada, con la máscara funeraria impasible y majestuosa, comenzó a aparecer en museos, portadas de revistas, libros infantiles, camisetas y pósters. El joven faraón, que en vida tuvo una existencia relativamente breve y políticamente insignificante, se convirtió en una de las figuras más conocidas de toda la historia antigua gracias, irónicamente, al misterio que envolvió su muerte y al mito de su venganza post-mortem. El descubrimiento y sus consecuencias marcaron un antes y un después. La arqueología dejó de ser solo ciencia y se convirtió también en espectáculo. Y en medio de todo, la supuesta maldición jugó un papel esencial para convertir una tumba olvidada en una leyenda universal. 5. Caso paralelo. La tumba del rey Casimiro IV en Polonia. Si la supuesta maldición de Tutankamón fue un fenómeno mundial, el caso de Casimiro IV Jagellón, rey de Polonia y gran duque de Lituania en el siglo XV, parece una historia sacada directamente de un archivo secreto. Aunque mucho menos conocida fuera de Europa Central, lo que sucedió tras la apertura de su tumba plantea preguntas inquietantes y ciertos paralelismos que no se pueden ignorar. Todo comenzó en 1973, cuando un grupo de científicos polacos recibió autorización oficial para abrir la tumba de Casimiro IV, enterrado desde 1492 en la Catedral de Wawel, en Cracovia.
Fue un acontecimiento histórico. Durante décadas, la burocracia del régimen comunista había limitado la investigación arqueológica y religiosa en el país. Acceder a una tumba real de la Edad Media no era solo un logro científico, sino también político y cultural. Sin embargo, nadie imaginaba que esta investigación terminaría rodeada de misterio y tragedia. De los 12 científicos que participaron directamente en la apertura del sepulcro, 10 murieron en los meses siguientes. Las causas fueron diversas: infecciones respiratorias, ataques cardíacos, enfermedades aparentemente repentinas. El patrón era demasiado específico para ser ignorado, y pronto se empezó a hablar otra vez de una maldición real. Aunque en este caso no había inscripciones de advertencia como en la tumba de Tutankamón, la secuencia de fallecimientos levantó sospechas tanto entre los medios como en la comunidad científica. Los paralelismos con el caso egipcio eran inquietantes. Una tumba antigua, sellada durante siglos, es abierta por investigadores modernos y poco después, una oleada de muertes inexplicables afecta al equipo. Lo más llamativo es que 2 de los investigadores sobrevivieron, el Dr. Edward Rosicky y el microbiólogo Bolesław Smyk. Este último se convirtió en figura clave para tratar de entender lo que realmente había sucedido. Smyk propuso una explicación que, aunque ignorada en ese momento, sería fundamental años después: la presencia de microorganismos altamente resistentes, que habrían permanecido latentes en la tumba durante siglos, esperando un entorno propicio para activarse. Según esta teoría, los cuerpos en descomposición del interior del sarcófago de Casimiro IV habrían servido como sustento para microorganismos como hongos o bacterias extremadamente resistentes. Y al romper el sello de la tumba y permitir la entrada de oxígeno, estos organismos habrían despertado y liberado esporas letales en el aire. La ciencia no estaba lista para aceptar esta explicación entonces, pero con el tiempo, la teoría del contagio biológico fue cobrando fuerza. Este caso paralelo demuestra que el fenómeno de las llamadas maldiciones puede ir más allá del mito. Aunque la tumba de Casimiro IV no generó el mismo furor mediático que la de Tutankamón, sí proporcionó una pista esencial para entender que, a veces, los horrores de la historia no vienen del más allá sino de lo que está microscópicamente vivo en lo más profundo del pasado. 6. La hipótesis científica. La maldición era biológica durante décadas. Las muertes que rodearon la apertura de la tumba de Tutankamón y posteriormente la del rey Casimiro IV en Polonia se atribuyeron a una maldición. El misterio, los símbolos antiguos, las coincidencias trágicas, todo parecía encajar en una narrativa sobrenatural que fascinó al mundo. Sin embargo, mientras los medios hablaban de venganzas faraónicas, algunos científicos comenzaron a ver un patrón diferente, más inquietante y menos mítico. ¿Y si la maldición tenía una explicación completamente natural? La teoría más sólida surgió de los campos de la microbiología y la micología. A lo largo del siglo XX, y especialmente en las últimas décadas, varios investigadores comenzaron a sostener que las muertes no eran obra de una fuerza sobrenatural, sino de agentes biológicos específicamente, microorganismos que podrían haber sobrevivido durante siglos dentro de las tumbas selladas. Uno de los hongos que captó la atención de los expertos fue Aspergillus flavus, una especie conocida por desarrollarse en materia orgánica en descomposición, como cuerpos humanos momificados o restos animales. Este hongo, como otros de su tipo, se reproduce por medio de esporas microscópicas que, al ser inhaladas por personas vulnerables, pueden provocar enfermedades graves como la aspergilosis pulmonar. En el caso de Tutankamón, las condiciones dentro de la tumba eran ideales: oscuridad absoluta, humedad controlada por el sellado, temperaturas estables y presencia de tejidos orgánicos momificados. Al abrirse la tumba y entrar aire fresco, se activó un microambiente que pudo reactivar esporas dormidas durante más de 3.000 años. Estas esporas, al ser inhaladas, pudieron haber desencadenado infecciones respiratorias potencialmente mortales en quienes tenían el sistema inmunológico debilitado. Esto explicaría, por ejemplo, por qué Lord Carnarvon, el financiador de la expedición, fue uno de los primeros en morir. Su salud ya estaba comprometida antes del viaje a Egipto. También arroja luz sobre otras muertes aparentemente inexplicables por enfermedades respiratorias o infecciones súbitas, ocurridas semanas o incluso meses después del contacto con la tumba. Pero, más allá del caso del faraón, esta hipótesis ganó aún más peso cuando se estudió lo ocurrido con la tumba de Casimiro IV en Polonia. Allí, se repitió el mismo patrón: apertura de un sepulcro milenario, entrada de aire, y muertes inexplicables entre los científicos involucrados. La teoría del contagio fúngico encontró un nuevo escenario donde parecía encajar perfectamente. Por supuesto, en su momento, esta explicación fue recibida con escepticismo. ¿Cómo podían unos hongos haber sobrevivido tantos siglos en un entorno sin oxígeno ni nutrientes? Sin embargo,
Estudios posteriores demostrarían que algunas especies como Aspergillus flavus pueden formar esporas de resistencia, capaces de permanecer viables durante siglos en estado latente, hasta encontrar condiciones adecuadas para activarse. Así, lo que durante años se interpretó como una maldición, podría ser una advertencia biológica inadvertida. Una amenaza real, silenciosa y microscópica, esperando pacientemente en la oscuridad de las tumbas antiguas. 7. Estudios modernos que refuerzan la teoría. Durante años, la idea de que microorganismos milenarios pudieran ser responsables de las muertes atribuidas a la maldición de Tutankamón fue recibida con escepticismo. A muchos les resultaba inverosímil pensar que hongos, bacterias u otros agentes patógenos hubieran logrado sobrevivir durante siglos en un entorno cerrado y sin nutrientes. Pero la ciencia, como tantas veces, avanza paso a paso, y con el tiempo ha ido acumulando pruebas que hoy, en pleno siglo XXI, refuerzan esta teoría con argumentos sólidos y evidencia tangible. Uno de los hallazgos clave surgió en 2016, cuando un grupo de investigadores descubrió la presencia de Aspergillus flavus y otras especies de hongos en momias del Museo Arqueológico de Zagreb, en Croacia. Lo sorprendente no era solo su presencia, sino su estado activo y capacidad infecciosa, a pesar de haber pasado cientos, incluso miles de años, en un entorno cerrado. Este hallazgo cambió radicalmente la forma en que se entendían las condiciones biológicas en las tumbas antiguas. Pero ese no fue el único caso. En Eslovaquia, dentro de una cripta familiar en Slatkovce, se descubrieron restos momificados de la familia Karner. Los análisis microbiológicos revelaron colonias de hongos que, como Aspergillus, se alimentaban de los tejidos momificados y eran capaces de liberar esporas al entrar en contacto con el aire. Lo mismo ocurrió con las momias chinchorro del desierto de Atacama, las más antiguas del mundo, donde se identificaron microorganismos patógenos aún activos, pese a su antigüedad. Estos estudios permitieron establecer un patrón. En ambientes estables, cerrados, con humedad controlada y material orgánico disponible, ciertos hongos pueden no solo sobrevivir, sino mantenerse viables durante siglos. Cuando se abren estas tumbas y entra aire fresco, se produce un despertar microbiológico, que libera esporas al entorno, representando un peligro invisible para cualquier persona con contacto directo, especialmente si tiene el sistema inmunológico debilitado. Los análisis moleculares y genéticos actuales han confirmado que estos hongos poseen mecanismos de resistencia extrema, incluyendo la capacidad de formar esporas que resisten la desecación, la falta de oxígeno y las temperaturas estables de las tumbas. Esto encaja con los síntomas observados en varias de las víctimas de la supuesta maldición: neumonía, septicemia, reacciones alérgicas severas e infecciones fúngicas letales. Además, se ha observado que las esporas pueden permanecer latentes en el sistema respiratorio humano durante semanas o meses antes de manifestarse, lo que explicaría por qué algunas muertes ocurrieron mucho tiempo después de la apertura de la tumba y no de forma inmediata. Esta coincidencia entre el comportamiento de los hongos y la cronología de las muertes es uno de los factores que más peso ha dado a la hipótesis científica. Hoy, con estos estudios en mano, la comunidad científica no puede ignorar lo evidente. La maldición de los faraones podría no haber sido otra cosa que una infección fúngica milenaria, desencadenada al interrumpir el sueño eterno de los antiguos. Una amenaza biológica que había estado esperando durante siglos, oculta en las sombras del pasado. 8. Reflexión final. Durante décadas, el relato de la maldición de Tutankamón ha vivido en la delgada línea entre el mito y la realidad. Para algunos, fue una advertencia divina, para otros, una simple coincidencia trágica. Pero lo más inquietante no es si fue una maldición o una infección, sino el hecho de que, incluso con todo nuestro conocimiento moderno, seguimos sin tener respuestas absolutas. El hallazgo de la tumba del joven faraón no solo destapó un tesoro arqueológico sin precedentes, sino que también abrió una grieta entre la razón y lo inexplicable, entre la ciencia y el misterio. La posibilidad de que un microorganismo haya aguardado en silencio durante más de 3000 años, listo para activarse en cuanto alguien interrumpiera su paz, es tan fascinante como aterradora. Porque nos recuerda que la naturaleza es mucho más poderosa y paciente de lo que solemos imaginar. Enfrentados a estos fenómenos, no es descabellado preguntarse si la verdadera maldición no fue una venganza sobrenatural, sino una lección biológica, un sistema natural que, al ser alterado, reaccionó de forma letal. Lo mismo ocurrió siglos después en Polonia, con la tumba del rey Casimiro IV. Otro caso que desafía la lógica y refuerza la teoría de que el mundo antiguo aún guarda secretos biológicos tan efectivos como cualquier arma moderna. Ambos casos revelan algo esencial: no siempre necesitamos un fantasma para explicar el terror. A veces, basta con una espora, un corte mal curado, o una inhalación en el momento y lugar equivocados. Pero también hay una reflexión más profunda. ¿Por qué nos sigue atrayendo tanto la idea de una maldición? Tal vez porque nos conecta con lo que no controlamos.
Porque en un mundo hiperconectado, dominado por la tecnología y la ciencia, todavía anhelamos creer que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento. La historia de Tutankamón es, en el fondo, una historia sobre la fragilidad humana frente a lo eterno. Ya sea por castigo divino, por infección fúngica o por mera casualidad, lo cierto es que alteraron algo que había permanecido intacto durante más de 30 siglos y eso tuvo consecuencias. Y ahora que la ciencia empieza a entender lo que realmente pudo suceder, nos enfrentamos a una paradoja fascinante. Quizás la verdad siempre estuvo allí, enterrada con el faraón. Tal vez lo más aterrador no es una maldición mística, sino la confirmación de que el pasado puede alcanzarnos con mecanismos que apenas comenzamos a comprender. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue la maldición de Tutankamón un castigo sobrenatural o una advertencia biológica ignorada? Déjame tu teoría en los comentarios, dale like si te atrapó esta historia, y suscríbete al canal para más misterios donde la historia y la ciencia se encuentran. Porque aquí no solo contamos lo que pasó, investigamos por qué. Nos vemos en la próxima excavación del misterio.